Nos encontramos en un nuevo espacio de butacas vacías. En esta ocasión hemos salido a la calle, concretamente al Raval de Barcelona, uno de los barrios más pobres y marginados. Y estamos aquí con un joven periodista, Jaume Vives, que a pesar de ser joven ha tenido una vida muy intensa, ha vivido mucho y sobre todo experiencias impactantes. En primer lugar, Jaume, háblanos un poquito de tu vocación cristiana. Bueno, mi vocación cristiana, o sea, más que una vocación cristiana, pues el Señor te llama, ¿no? Entonces pues tú puedes hacer caso a la llamada del Señor o no hacer caso. En mi caso fue pues ya desde que nací, porque mi familia es católica y pues bueno, mis padres me transmitieron la fe. Luego yo pues cada uno tiene pues una adolescencia más o menos complicada, la mía fue, o sea, no fue excesivamente complicada, pero sí que fue muy tirada a la basura, muy perdida. Entonces me fui alejando. Y ya más mayor, cuando tenía un poco más de cabeza, un poco más, tampoco demasiada, y ahora no tengo demasiada más, pues el Señor me volvió a llamar y me dijo: chaval, ¿qué estás haciendo? Te has alejado demasiado, ven para el rebaño. Y entonces ya con 17, 18 años vi que realmente mis padres lo que me habían transmitido era la verdad y que era lo único que iba a dar sentido a mi vida. Entonces volví otra vez a la iglesia. ¿Esta conversión es la definitiva? Bueno, eso no lo sabes si es la definitiva. Si estás cerca del Señor y no te alejas del Señor, pues esa va a ser tu vida. Siempre puedes volver a alejarte y dejarte llevar y empezar a correr otra vez y ir rápido y no pensar las cosas y pensar solo en ti. Pero si estás cerca del Señor y rezas, el Señor se encarga de lo importante. Sobre todo si pensamos en la eternidad, ¿no? Que de lo que hagamos en esta vida va a depender toda la eternidad. Sí, o sea, de lo que hagamos en esta vida dependerá toda la eternidad, y luego también que lo que hagamos en esta vida tampoco va a ser muy significativo. O sea, esta vida es importante para poder vivirla después, pero el valor de esta vida, que es mucho, no es comparable con el valor de la después. Entonces, pues en esta vida lo importante es ganarse el cielo, intentar pues ser no solo buenas personas, sino ser santos, no ser buenos cristianos, y ya está. ¿No es muy radical ser santo hoy en día, querer ser santo? Bueno, más que radical, yo creo que es muy difícil. O sea, es bastante difícil ser santo. O sea, yo por lo menos mi generación, yo soy del 92, o sea, yo tengo, bueno, este domingo haré 24 años, o sea, todavía soy bastante joven. Realmente es muy difícil, o sea, somos una generación muy egoísta, que le ha enseñado a vivir lo que puede tocar, lo que ve, lo que siente, lo demás lo desechas. O sea, yo creo que no es radical, o sea, ser santo, es más, fíjate, no es radical, es rompedor. Cuando una persona, aunque no crea, ve a un ejemplo de santo en vida, se maravilla. Y aunque uno sea ateo, cuando ve un ejemplo de santidad, o sea, se sorprende, se fascina y lo admira. O sea, porque realmente es algo que el corazón del hombre busca. O sea, el corazón del hombre busca la felicidad y la felicidad está en Dios. Y cuando uno ve que se acerca a esa felicidad y que se ha encontrado con Dios, admira esa paz, esa alegría de esa persona. O sea, que no es radical, pero es muy difícil. O sea, que no se puede ser cristiano a medias. No, o sea, es que no tiene sentido. Es como decir, pues mira, yo soy vegetariano, pero no practico porque, bueno, se puede ser vegetariano sin comiendo carne, ¿no? No se puede ser cristiano a medias. Ya lo dijo el Señor, ¿no? A los tibios los escupiré de mi boca, los vomitaré de mi boca. Y además hay una señal de que no se puede ser cristiano a medias, y es que un cristiano a medias, aunque no sea un cristiano, lo que sea a medias, no mueve a nadie. No mueve, o sea, no enamora. La sal sosa, ¿no? Sí, cuando algo es auténtico, enamora. Y cuando hay autenticidad, pues en la iglesia, las vocaciones crecen. Cuando hay autenticidad en la iglesia en Barcelona, las vocaciones crecen. Cuando hay autenticidad en ese colegio, pues de ese colegio salen niños que serán cristianos, niños que serán buenos cristianos, que rezarán para ser buenos cristianos. Cuando no hay autenticidad, de ahí no sale nada, o sea, no. A ver, el Señor se puede servir de todo, pero... Háblanos de tu vocación periodística. Pues mira, mi vocación periodística fue un poco ligada de la mano de mi reconversión, cuando yo había tenido esa adolescencia, pues más o menos complicada. Yo conocí un grupo de jóvenes que para mí fueron un ejemplo. Yo tenía muchos problemas, yo tenía mis cosas, y un día conocí ese grupo de jóvenes, que eran los jóvenes de San José,
que se encargaban pues nada, de ir por estos barrios aquí, por el Raval, con furgonetas, a repartir mantas, comida. Durante la semana atendían a esa gente de la calle. 6 años después pues les bautizan, primeras comuniones, bodas, les confiesan, catequesis, bueno, es una verdadera caridad. Y entonces yo fui con ellos, vi mucha alegría, volví a casa, yo estaba acostumbrado a volver a casa después de salir de fiesta, todo me daba vueltas, las orejas me pitaban, mi vida pues era un vacío existencial muy grande y cada vez más, nada tenía sentido, y yo volví después de estar con estos jóvenes, dedicar ese tiempo no a mí, como solía hacer, sino a los demás, y vi realmente que después de estar 5 horas caminando, llegué a casa muy descansado, ¿sí? Y dormí como un bebé, que hacía mucho que no dormía como un bebé. Y entonces yo allí, o sea, me di cuenta o sea, ahí había algo diferente. Entonces yo decidí hacer el trabajo sobre ese grupo de jóvenes, ¿no? ¿Qué les movía a hacer eso? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué conseguían ellos haciendo esto? Y ahí fue donde descubrí que me encanta explicar historias, ¿sí? En ese caso, pues escogí las historias para contarlas a chicos como yo, ¿sí? Que estaban en mi situación. El bien que me había hecho a mí, pues se lo podía también hacer a otros. Y allí, en ese proceso de reconversión, que fueron Jóvenes San José, unos campamentos y un viaje a Mechugore, allí fue donde descubrí esa pasión que tengo por contar historias que a mí me ayudan, primero, entonces, pues, para que ayuden a otros. Y ahí empezó todo. ¿Era necesario el encuentro con los pobres para tener una conversión más plena? En mi caso fue lo que el Señor me puso delante, me puso grupo de jóvenes de San José, me podría haber puesto, pues, no sé, me podría haber puesto ayuda a la iglesia necesitada, con la iglesia necesitada y perseguida, pero los conocí, pues, años después, y me puso los jóvenes de San José. Entonces, cosas de la providencia, y entonces, pues, fue Jóvenes de San José. ¿Cómo fuese hacerte pobre con los pobres, vivir en la calle, aunque fuese una semana, pero qué es lo que experimentaste? O sea, el cómo fue, o sea, hay que partir de una base. O sea, yo nunca he sido pobre, o sea, porque aunque uno pues pueda perder el trabajo o tenga menos dinero, no sé cuánto, al final no nos falta de nada, nadie se muere de hambre, tenemos de todo. Y yo partí de la base de que cuando yo quisiera volver a casa, en mi casa habría una familia que me estaría esperando con un plato en la mesa, con una cama, por lo tanto, yo no puedo sentir, no podía sentir, y Dios quiera que nunca pueda sentir el abandono como esa gente lo sintió. Entonces yo partía ya de una limitación. Luego, yo tampoco puedo sentir la soledad como la gente de la calle. La gente de la calle lleva a lo mejor pues 5, 10 años, 3 años, 20 años en la calle, sin saber si algún día alguien les llamará por su nombre y les sacará de la calle. O sea, no están esperando a nada porque no han quedado con nadie, porque no están esperando ninguna fecha. Entonces, yo ese abandono, esa soledad, o sea, no las podía. Entonces, yo creo que no me hice pobre con los pobres, sino que consciente de cuál era mi situación, pues decidí irme allí, vivir con ellos, y lo poco que yo pudiera pues ver, lo que me explicaran, lo que percibiera, lo que yo sintiera, eso que yo captara durante ese tiempo, pues contarlo a gente como nosotros. ¿Fuiste a enseñar o a aprender? Bueno, vas a enseñar, pero luego te das cuenta que aprendes. O sea, a mí me sirvió para romper muchísimos prejuicios. O sea, además en el libro que escribí se ve continuamente cómo se me van rompiendo todos los prejuicios. Yo veía, pues yo qué sé, una mujer a las 10 de la mañana, justamente en esa plaza que está aquí atrás, bebiendo una cerveza y hablando con un chico que le había confundido con una prostituta, y y ella decía, no, yo soy madre, acabo de dejar a mi hija en el colegio. Y a mí lo primero que me sale es decir, oye, ¿qué hace una mujer de 30 años bebiéndose una cerveza a las 10 de la mañana en una plaza? Y me sale el juicio, que es muy natural, o sea, es muy natural. Pero luego, pues ese chico se fue, se sentó a mi lado, estuvimos hablando, y me di cuenta que era una madraza, o sea, una cosa increíble. O sea, una madre, me explicó la historia que tenía detrás, una madre que quería a su hijo, una cosa increíble. Lo raro era que no se estuviera tomando la cerveza en ese banco, pero era un ejemplo de madre increíble. Entonces, y eso me sirvió mucho para aprender esto, ¿no? O sea, que son normales los prejuicios, normalísimos. La gracia luego está en ir a ese sitio en el que tú tienes prejuicios, a esa persona, y hablar. Y a lo mejor se confirma, y a lo mejor no. ¿Por qué saliste de tu zona de confort y fuiste a un país donde los cristianos son perseguidos? ¿Por qué te complicaste la vida de esa manera? Bueno, cuando empecé a ver esas noticias, ¿no?, de que había cristianos que estaban siendo perseguidos, a mí al principio me costaba creerlo, porque hoy en día corren muchos rumores, que si por WhatsApp, que si noticias que ves que hay, que son difíciles de creer, ¿no?, que ya no sabes lo que es cierto, te van llegando fotos de hace 5 años que te dicen que ayer hubo quemaron no sé cuántas personas en Nigeria, bueno, que cuesta comprobar la veracidad de lo que se mueve, de todo lo que se mueve por internet, ¿no? Y a mí me costaba creer que eso fuera cierto, o sea, me sorprendía, ¿no? En una Europa que ha perdido la fe, me costaba creer, ¿no?, que hubiera hombres, que muchos de nosotros consideramos locos, ¿no?, mucha gente considera loca,
dispuestos a morir, y no solo a morir, sino a perderlo todo por Cristo. Que no solo es morir, es perder la casa, es perder los ahorros, es perder el trabajo, es perder la educación de los hijos, la vida de los hijos, etc. Y cuando pasa el tiempo y veo que eso es cierto, claro, a mí eso me conmueve, digo, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, que esta gente que tiene verdaderos motivos para renunciar a su fe y decir, oh, no, yo no soy cristiano, y salvan la vida de sus hijos, sus vidas, sus ahorros, sus trabajos, todo lo que tienen, nosotros, que no tenemos motivos, que hacemos el ridículo, que pasamos vergüenza, que somos los frikis de clase, de la universidad, que como muchísimo podemos perder el trabajo, cada día estamos renunciando a nuestra fe, estamos diciendo que no a Cristo. Entonces cuando vi eso, vi la importancia de ir allí, no solo para ayudarles a ellos, sino también para coger ese testimonio y... ¿Y no tenías miedo a morir? No, o sea, la gente cuando dices que vas allí se piensa que es irte a una muerte segura. Entonces en Líbano, aunque oficialmente está en guerra, en Líbano evidentemente no es tan seguro como aquí, pero no hay batallas por las calles. Puede haber un atentado pues en Beirut en algún momento, tal, etcétera, pero no es un peligro excesivo. Y en Irak lo mismo. Siempre hay el riesgo y hay momentos que tienes más miedo, pero la gente se piensa que es ir a una muerte segura y no es ir a una muerte segura. O sea, evidentemente si entras en Mosul, si entras en Raqqa, pues lo tienes bastante complicado. Pero si te vas a Kurdistán iraquí, si te vas a Líbano, ahora si Dios quiere me iré a Alepo. Sí que hay un riesgo, en Alepo quizás un poquito más, pero o sea, ni es ir a una muerte segura, ni tiene tanta importancia que haya un pequeño riesgo. Porque en el fondo no te importa, ¿no? O sea, tú quieres desempeñar tu vocación periodística, informar de eso y no te importaría morir si el Señor te llama. Pues a ver, sinceramente, yo creo que no estoy ni preparado para ver la muerte ni preparado para morir. O sea, si te dijera lo contrario sería un mentiroso. Yo soy un cobarde, a mí me da muchísimo miedo. O sea, y cuando veo que se acerca el momento de ir a Alepo y que las cosas empiecen a salir, vamos, o sea, yo me hago caca encima, o sea, tengo miedo, ¿no? Pero, o sea, bueno, el Señor, o sea, no sé quién me dijo otro día, que la Virgen en un mensaje, no sé dónde, dijo, o sea, sufriríais mucho menos por vuestros hijos si supierais lo mucho que les quiero y lo mucho que me preocupo por ellos. Entonces, evidentemente que hay miedo y muchísimo miedo. Entonces, no es que no me importe morir, es que si, pues mira, como cualquiera, es como, pues el mártir no es que sea una persona valiente, es que el Señor le da gracia para morir. Entonces, eso ya cuando llegue el momento ya, pues el Señor dirá. Tú dijiste en otra entrevista que el Islam no era una religión de paz. ¿Podrías explicar un poquito esto? A ver, yo no soy un experto en Islam, pero sí que por lo que en estos últimos 2 años y pico, 3, la gente de allí, con la que he hablado, me ha podido explicando, pues sí que ves, ¿no?, que a lo largo de la historia, y el que diga mira, hace poco lo ha dicho con un sacerdote del IBE, Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Alepo, que estaba en Barcelona hace poco, el padre Rodrigo Miranda, y decía esto, ¿no? O sea, uno a poco que haga un estudio riguroso y científico del Islam, ve que no es una religión de paz. O sea, ve que lo que está pasando en estos países, y que lleva pasando desde que apareció, sí que hace ya... ¿Cuánto hace momento? Hace 1700, no, 1000 años, 700, 1700, 1300 años, más o menos, 1300 algo, desde que apareció, esa ha sido la tónica. O sea, no es casualidad que un católico no puede vivir en ningún país de mayoría musulmana. Hay excepciones, ¿eh? Irak era una excepción, Siria era otra, pero por norma general, viceversa sí que se puede, viceversa no hay ningún problema, o sea, puede vivir sin problemas, pero un cristiano no puede vivir en un país de mayoría musulmana. Luego, la gente a veces pues compara, ¿no?, lo que fueron las cruzadas con lo que está haciendo ahora el Islam, pero la realidad es que el Islam empezó en el año 700 más o menos, y hasta el 1400 no empezó la primera cruzada para decir, vamos a frenarles, no vamos a que vayan un poco para atrás. O sea, que para nada es lo mismo. Y uno lo ve, bueno, o sea, uno leyendo el Corán, uno viendo lo que dicen pues determinados líderes del Islam, se da cuenta, ¿no? Uno viendo la historia de quien ellos llaman el profeta, o sea, de Mahoma, también, o sea, se da cuenta de qué es el Islam. Lo que pasa es que hoy en día hay un problema, y es que se confunde hablar con rectitud y claro del Islam con atacar al musulmán. O sea, uno se piensa que por decir que el Islam es una religión de guerra, ¿sí?, que el Islam, el concepto de dignidad humana no existe, o sea, no se puede dialogar con el Islam porque no hay concepto de dignidad humana, ¿sí?,
cuando uno dice que pues, la historia del Islam es la que es y la historia de Mahoma es la que es, se piensan que eso es atacar al musulmán, pero que hay un error, porque hay musulmanes que son bellísimas personas, igual que hay católicos que son muy desgraciados, muy desgraciados. Entonces, aquí no se trata de atacar a la persona. Tú estás hablando de una religión, el musulmán, en función de cuánto sea de ortodoxo respecto al Islam, pues será más buena persona o no. Ya para finalizar, que queda muy poco tiempo, ¿estamos preparados los cristianos para sufrir una persecución si va a venir en estos próximos años? Yo no creo que se trate de estar o no estar preparados. Sí que es verdad que a día de hoy hay poquísima fe, hay mucha tibieza, entonces pues sería un golpe muy duro, pero también es verdad, por ejemplo, que eso, y te lo decían ahí los sacerdotes de Irak, por ejemplo, que la gente de Siria, la gente de Irak, antes de que todo esto sucediera, pues los cristianos eran gente acomodada, y eran gente como nosotros, o sea, en general pues también tibieza. Y con esa persecución el Señor les daba la gracia para serle fiel. Entonces, no se trata tanto de si estamos o no preparados, porque nunca vas a estar preparado, ¿sí? Y sí que es verdad que hay muy poca fe, pero cuando esto llega, es el Señor el que te da la gracia. O sea, no es que tú por tus fuerzas has estado pues, durante 40 años rezando, preparándote, no sé qué, y cuando llegue vas a ser mártir, sino que cuando llega el Señor te da la gracia, porque el ejemplo es que gente muy desgraciada en la iglesia pues han sido santos, y gente que nadie anduvo por ellos han sido mártires. Entonces cuando eso llega, el Señor te da la gracia. Ya para finalizar, ¿quieres dar algún consejo a algún joven periodista que te esté escuchando pues para tener tu entrega, ¿no? Para poder dar testimonio de la verdad, cueste lo que cueste? Bueno, no sé qué consejo yo le puedo dar, pero... O sea, bueno, mira, que mejor que tenga un buen referente es Tintín. Tintín es un buen referente para todo periodista, pues que vea a Tintín, vea su lucha por la verdad, su compromiso con la justicia, y vea cómo él pues se juega al pellejo para que la verdad salga a la luz, la justicia triunfe y pues la caca, la mierda salga a flote, ¿no? Entonces, si alguien tal, pues lo mejor es que Tintín es un gran referente de lo que es pues un periodista como Dios manda. Bueno, y otra última pregunta, ahora sí. Háblanos un poquito de tu libro, sobre esta realidad de los cristianos perseguidos. Bueno, este libro de aquí es el tercero que escribí, es el primero sobre cristianos perseguidos, los otros eran sobre pobreza, y de hecho los otros están escritos en estas calles, por aquí paseando. Este está escrito en Líbano, o sea, bueno, el 99% del libro está escrito en solo libanés, y es un recopilatorio de testimonios de cristianos de Siria, sobre todo, por un tema geográfico, de cristianos de Irak, también refugiados en el Kurdistán, de cristianos libaneses que explican pues lo que han sufrido, lo que han vivido, qué futuro ven que hay en sus vidas, pues cómo ven la situación. Bueno, una serie para entender un poco más pues lo que está pasando, y sobre todo pues para ver los testimonios de fe de esos cristianos. Y si Dios quiere, pues en un tiempo, a lo mejor cuando vuelva de Siria, ya estará listo el otro libro, que eso ya será una novela, eso es un ensayo periodístico, eso ya será una novela y será sobre los cristianos de Irak. O sea, una novela de qué ha pasado en Irak desde que entró, no solo el Estado Islámico, porque te lo dicen, que eso es otra cosa curiosa que tiene que ver con lo que hablábamos antes del Islam. O sea, muchos cristianos de Irak te dicen, o sea, el que nos ha hecho de nuestras casas no es Estado Islámico, son nuestros vecinos. O sea, el vecino con el que compraba el pan, el vecino del piso de arriba, el vecino del piso de abajo, el de la acera de enfrente. O sea, y te lo dicen, hemos perdido el sentimiento de pertenencia a nuestro país, porque hemos visto como nuestros vecinos, no Estado Islámico, nos echaban de nuestras casas. Luego, aparte que no solo está Estado Islámico, hay 30.000 facciones yihadistas más. Pero esto lo dicen, o sea, nuestros vecinos. Eso te dicen las monjas. O sea, hemos perdido la confianza se ha roto. O sea, nosotros hemos visto como los vecinos a los que toda la vida hemos dado pues alojamiento, un dinero, ropa, trabajo, lo que han necesitado, a patadas, nos han echado de nuestras casas, de nuestros conventos, muchas veces para convertirlos en cárceles, a patadas. La gente a la que tú has ayudado toda la vida. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Jaume Vives, por compartir tu testimonio, por tu valentía, y espero que sirva de ejemplo a muchos periodistas y a muchos católicos, para que vivan este compromiso con Cristo hasta dar la vida si hiciese falta. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hablamos de temas que normalmente no se hablan en los medios masivos de comunicación.